que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la fecha no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Esa fotografía, se está viendo de dónde salió esa fotografía. Primero, si hay elementos de otro país o de Estados Unidos, de alguna agencia. Y segundo, esa fotografía a qué corresponde. Pero no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Así la presidenta Claudia Sheinbaum negó que agentes de Estados Unidos participaran en operativos en México luego de que el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos informara que se desmantelaron 3 laboratorios dedicados a la producción de drogas sintéticas en Sinaloa. La mandataria aclaró que esto derivó de una denuncia interpuesta por agencias estadounidenses ante la Fiscalía. Sin embargo, dijo no hubo participación directa de estas agencias en los operativos dentro del territorio mexicano. Por su parte, el gobierno estadounidense, a través de las cuentas oficiales de la Embajada en México, aclaró que la operación para el desmantelamiento de laboratorios clandestinos estuvo encabezada por elementos de la Fiscalía quienes contaban con la certificación de ICE sin estar adscritos a ninguna división de seguridad estadounidense, además de contar con el apoyo de la Defensa y la Marina. Por cierto, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, llegó este jueves a nuestro país para iniciar su misión diplomática. La embajada de Estados Unidos confirmó su llegada con una fotografía del recibimiento que le hizo Mark College Johnson, quien ha estado al frente de la embajada desde el 7 de enero, luego de que el ex embajador Ken Salazar terminó su encargo. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer desde su conferencia matutina que será el próximo lunes cuando recibirá al diplomático estadounidense. El lunes lo vamos a recibir con otros embajadores que hay que entregar sus cartas y vamos a platicar con el embajador. Pues es una primera reunión, no será una reunión muy larga, una reunión breve y pues de plática de la coordinación, colaboración, relación que nosotros consideramos que debe haber entre socios comerciales, vecinos, países amigos. Esta tarde se dio a conocer que la presidenta y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvieron una conversación telefónica. A través de redes oficiales del gobierno de México, se difundió que durante esta llamada se tocaron temas prioritarios de la relación bilateral y la importancia del TEMEC para ambos países. Además, la mandataria aprovechó para felicitar a Carney por la ratificación de su mandato. Vamos a otros temas. El exdiputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, ¿se acuerda de él? Pues permanecerá 22 años en prisión por el delito de violación en agravio de una menor de edad tras perder el amparo promovido por su defensa en febrero de 2024. Recordemos que en abril de 2021 fue cuando Huerta aprovechó su posición como legislador y agredió sexualmente a un adolescente en un hotel de la colonia Juárez en la Ciudad de México. Tras difundirse la acusación, el caso derivó en el desafuero de Huerta en agosto de 2021, lo que permitió que fuera detenido y ahora pasará 22 años en prisión. Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán, no será detenido por ahora, luego de que la jueza federal Jovita Vargas Alarcón concediera al exmandatario estatal la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó ante la orden de aprehensión vigente en su contra. Además, aumentó a $1,000,000 la garantía que Aureoles tendrá que depositar para que esta suspensión continúe vigente. Vargas pospuso la audiencia de Aureoles tras meses para el 20 de agosto de este año, pese a que la ley exige celebrarla en 15 días. El PRI anunció que suspenderá actos de campaña en varias zonas de Veracruz por la violencia electoral, luego de que su sede en Jalapa fue vandalizada por encapuchados que también vandalizaron instalaciones del INE. El PRI se quejó de la falta de actuación de la autoridad y afirmó que las suspensiones de actos son por el tema de seguridad de sus candidatos. Además, exigieron elecciones limpias y seguras.
INE informó que los candidatos de la elección judicial han gastado más de 294 millones de pesos en mes y medio de campaña. El mayor gasto es de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia. Luego siguen los de tribunales colegiados de circuito y apelación. Después los de juezas o jueces de distrito. Además, los aspirantes a las salas regionales del Tribunal Electoral han gastado 2.8 millones de pesos, los del Tribunal de Disciplina Judicial 1.6 millones y los de la Sala Superior del Tribunal Electoral 1.3 millones. El INE también alertó que los gobiernos de Zacatecas, Nayarit y San Luis Potosí no han otorgado recursos necesarios a los institutos electorales, por lo que están en riesgo de no realizar la elección judicial en esos estados, pues no pueden contratar capacitadores, asistentes y supervisores electorales. Ante ello, llamaron a los gobiernos y congresos estatales a ampliar el presupuesto para evitar afectaciones al proceso. Mientras que la consejera presidenta Guadalupe Tadei informó que de los 38,000 rechazados para ser observadores electorales, la mayoría fue por militar en algún partido y que 21,000 eran de Morena. Además, reprochó que exfuncionarios del INE y expertos electorales critiquen la elección y digan que será un fraude, pues dijo que no saben qué es lo que hace el INE, que a ellos no les tocó organizar una elección tan compleja, y pidió no dejarse inducir por quién votar mediante un acordeón. No permitamos que a nadie se le intimide con cualquier situación para que se vote de una manera u otra. Tampoco permitamos que se inhiba la votación por otras razones. No hay acordeón que sea válida en estos, porque es el ejercicio de tu derecho y es tu responsabilidad cuidarlo. Por cierto, que el Consejo General del INE definió que en caso de empates en la elección judicial no se asignará el cargo en disputa a ningún contendiente, se dejará vacante y se informará al Poder Judicial sobre el espacio vacío, por lo que tampoco habrá elección extraordinaria, como ocurre cuando en elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo sucede esto. Día 48 de las campañas electorales rumbo a la elección judicial. A esos alumnos si los tuvieras hoy enfrente? Los tengo enfrente y les digo que sigan aprendiendo día a día y además que siempre hagan lo correcto aun cuando nadie los vea. A poco más de 2 semanas de la elección judicial, candidatos a ministros, magistrados y jueces continúan sus campañas a través de redes sociales. Este jueves dedicaron sus publicaciones e historias a felicitar a los docentes. Yo me siento muy orgullosa de mi papá, que nos haya educado con el ejemplo, no solo a mí, a mis hermanos y a muchas generaciones. ¡Feliz Día del Maestro! A todos los maestros que enseñan con el corazón. Voten por la número 19, es mi hija. Yo tengo claro que el cambio a la justicia no está solamente en los tribunales, que empieza en las aulas, que empieza con la labor de los profesores y los estudiantes en reconocer que debemos dar a la impartición de justicia un ejercicio ético, profesional e independiente. Algunos candidatos continúan con giras a lo largo del país, presentando sus propuestas para mejorar la impartición de justicia y hacerla, dicen, más accesible a los mexicanos. Mi abuelo siempre decía que la justicia verdadera es dar a cada quien lo que le corresponde, ni más ni menos. Y eso significa reconocer el esfuerzo de los que trabajan, proteger a los que más lo necesitan y exigir que quienes se comportan mal se hagan responsables y tengan consecuencias. Mientras que otros reiteran su objetivo de construir un poder judicial más justo. Quiero decirte que tu participación es clave para un sistema de justicia justo. Si detectas irregularidades en el actuar de jueces o funcionarios judiciales, denuncia sin temor. El Tribunal Disciplinario, como ente autónomo, tendrá la obligación de investigar y sancionar basándose en procedimientos claros y equitativos. Milenio Noticias. Jueves de debatir lo que sucede en la Ciudad de México. Este miércoles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que presentará una iniciativa para sancionar de manera penal los ataques con objetos punzocortantes
los llamados pinchazos que han ocurrido en el transporte público, en las calles de la Ciudad de México. Y vamos a platicar de esto con Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso Capitalino, que también presentó una iniciativa al respecto, y con Paulo Emilio García, diputado y vocero de Morena en el Congreso local. Paulo, bienvenido. Un honor. Muchas gracias. Cuéntanos, Tania, ¿cómo que fue antes de la jefa? Llevo semanas derivado de los ataques de pinchazos que hemos visto, que primero suscitaron en el metro y que hoy ya van más de 50 oficiales denunciados, verificados también con el visto de las autoridades, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero que el problema persiste y se ha acrecentado en otros lugares que no existían, como en el Metrobús, donde también han sucedido muchos pinchazos, en el Pumabús, en Ciudad Universitaria, y también han sucedido lamentablemente en vía pública. Entonces este problema de ser tan grave y que ya está permeando no solo a la Ciudad de México, a otros estados, ya hay casos publicados en el Estado de México, en el Estado de Nuevo León, y que es un tema que ha sucedido en otras partes del mundo, me da la tarea de investigar qué necesitamos verdaderamente para poder combatir e desincentivar este crimen, y sin duda alguna, primero es visibilizarlo como un tipo penal, por un tipo de violencia que se puede ejercer en contra de la persona por su mención química por pinchazos, que puede tener muchísimas repercusiones, pero que además puede ser un móvil de medio de otros crímenes, porque si te quieren sedado, drogado o aletargado, normalmente puede ser para asaltarte, para violentarte sexualmente, agredirte, inclusive para secuestrarte. Entonces tenemos que poner muchísimo ojo, y si las personas que nos están viendo han sido víctimas o han vivido o suscitado algo así en el transporte público, tienen que denunciar para que podamos cuantificar esto. Por eso presenté la iniciativa de ley el día martes también con una conferencia de prensa, y me dio mucho gusto saber. ¿Pero qué fue en sí lo que presentaste? La iniciativa para presentar el tipo penal de pinchazos en la Ciudad de México e incluirlo en el Código Penal de la Ciudad de México, una perspectiva penal, y proponer que haya de 6 meses a 5 años y que se puedan poner todas las agravantes, además de que se persiga de oficio los pinchazos en cualquier lugar. No importa si estás en el metro, en vía pública, en el transporte, en un concierto, puede pasar en cualquier lugar, y creo que tenemos que amparar a las y los ciudadanos para protegerlos y que podamos vincular a esa persona que sea detenida por cometer ese tipo de delito y podamos tener acceso a la justicia. Paulo, entonces, ¿cuál fue primero? A ver, se ha actuado en el gobierno de la Ciudad de México. Pero responde. Con determinación, sin oportunismo desde el día 1. Quiero decir, porque no es lo único que hay que hacer, se han instrumentado varias acciones. Desde el día 1 que hubo un indicio de que hubiera una conducta de este tipo, se desplegó de manera importante un operativo de 5,800 policías para poder contener esta situación. Quiero decir a la gente también que por fortuna ninguno de estos casos ha implicado que se ponga en riesgo la vida de nadie. Esto es importante también porque hay quien de manera politiquera ha tratado de instalar una narrativa que no ayuda. Están documentadas, lo ha informado la Fiscalía de manera muy concreta, 60 denuncias del caso de los pinchazos. 68, dijo la Fiscalía. Sí, un poco más de 60, y más que en 5 de estas 68, 67 casos, 68. Solo en 5 ha implicado o se ha asociado otro delito como el robo. Tania no me dejará mentir, que escuchó bien la conferencia de prensa. 0 vinculados a secuestro, 0 vinculados a violencia sexual, y aunque sea uno y sea un robo, nos ocupa como gobierno, y por eso es que como Congreso. La jefa de gobierno ha presentado varias propuestas. Se materializó también ya una iniciativa de ley. Yo creo que no es relevante para la gente quién pensó primero en el tema. La Fiscalía ha estado ya de tiempo atrás construyendo. Tú presentaste una iniciativa el martes. Yo quiero reconocerle a Tania que ha tenido una actitud constructiva, no así otros partidos de oposición que se han puesto ahí que a volantear y a poner a crear caos y crear miedo. Entonces esta iniciativa tiene el propósito de darle más herramientas a la autoridad para actuar. Entonces, digamos, la iniciativa que presentó la jefa de gobierno y la de Tania son iguales. No exactamente iguales. La jefa de gobierno no ha presentado su iniciativa. Yo la presenté formalmente. ¿La anunció? Anunció el día miércoles y yo la presenté el día martes, la inscribí el día lunes. La de Tania hablaba, corrígeme si no es así, de 6 meses a 5 años. Así es. La de la jefa de gobierno es de 2 a 5 años con agravantes que pueden convertirse también hasta 7. También es con agravantes. Muy bien. Le damos la bienvenida a Roy Torres. Bienvenido, Roy. Muchas gracias. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que está haciendo Movimiento Ciudadano respecto a este tema de los pinchazos? Mira,
A mí me parece que han optado por una receta muy sencilla, y aquí me voy a separar de mi compañera Tania, de cuando hay un fenómeno de este tipo, cuando está creciendo la delincuencia, cuando está creciendo un delito, lo que hacen es elevar penas. No hay un análisis, no hay inteligencia, no hay mecanismos de prevención. Lo único que hacen es, ya vamos a presentar una iniciativa para tipificar el delito. Ahorita nos lo está diciendo Paulo. Hay 60 casos, 5 relacionados con algún otro delito, no hay ninguna vinculación. Pues el tipificar estos casos, pues tampoco va a servir para evitarlos en realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues si nos hablaran en serio de que quieren mejorar las condiciones de seguridad en el metro, pues entonces estaríamos hablando de un programa en donde instalaran cámaras en todas las estaciones, en todos los andenes, en todos. Que eso debe de ocurrir de cualquier forma. En todas las estaciones tienen cámara. No es cierto. En todas las estaciones, en todos los andenes, en todos los trenes, que puedas tener vigilancia adecuada. Pero eso garantizaría que se pudiera ver el acto como tal, porque esto es una pregunta que mucha gente se hace a través de redes sociales. Me ha tocado leer los comentarios donde dicen, a ver, la ciudad está llena de cámaras del C5, entonces las personas que manifiestan haber sido pinchadas, pues alguna tendría que ser captado el momento por una cámara de estas que hay en las calles. ¿Ustedes saben si hay algún video que... Pero la mayoría se ha dado en el transporte público, y ahí es donde no hay... Bueno, pero se han dado en las calles. A ver, a nuestra compañera... Espérame, nuestra compañera Arely Lorenzana fue en pleno Juárez. Fue en Avenida Juárez. Donde hay cámaras. Entonces, pues ahí tendría que estar registro también de ello, ¿no? Por supuesto, pero tiene que ser una política integral de prevención, de cámaras ayudarían muchísimo, pero también una mejor seguridad al interior de las estaciones. A veces hay un policía, a veces no hay. Justo fue lo primero que hizo la jefa de gobierno, es justo lo que dice Roy que no hemos hecho, que es el despliegue de más elementos de la policía, 5,800 elementos de la policía específicamente para aumentar las condiciones de seguridad. Incluso hay gente que está de encubierto trasladándose como si fuera cualquier pasajero, obviamente sin facultades para hacer ninguna detención, solamente para poder observar y canalizar a las autoridades. Se echó a andar un protocolo que cualquier persona que tenga una sensación de este tipo, de un pinchazo, de algo parecido, puede acercarse con el policía más próximo en la estación para decirle lo que pasó. El policía los va a canalizar a una área de atención de salud para que se le haga un examen toxicológico. Yo quiero decir a la gente de nuevo que es una situación novedosa, que el gobierno está actuando así sea un solo caso, un solo robo, pero es muy importante que no contribuyamos a alarmar a la gente. Por fortuna, ninguna vida ha estado en riesgo a través de estos pinchazos. Afortunadamente el gobierno se ha ido sensibilizando del tema de los pinchazos, porque al principio lo intentó mantener como algo menor y afortunadamente, debido a la exigencia social y ciudadana, se ha ido recobrando mayor seriedad. Creo también que es importante atender, sin duda, este tipo de situaciones, prevenirlas también, pero también sancionarlas, porque si no hay una sanción, quienes lo viven y quienes lo sufren, si es que llegan a encontrar a quien dio el pinchazo utilizando la inteligencia que hay de seguridad, las cámaras del C5 y toda la coordinación institucional que tiene que tener la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, deben de ampararse con un tipo y un andamiaje jurídico que pueda garantizar que no exista impunidad y que, por supuesto, la gente va a estar protegida. Si no, volvemos a esta lógica donde desgraciadamente unos entienden que pinchar puede ser una vía para cometer otro tipo de delitos después, porque no les verá implicado ninguna sanción, y ese es el peligro de eso. Por eso creo que es importante atenderlo sin dejar de lado que se tienen que seguir tomando todas las medidas de coordinación. Es muy importante lo que dice Roy. Al final del día necesitamos que haya muchísimas más cámaras, pero que sobre todo haya atención a que inmediatamente... ¿Hay ahorita detenidos por esto, por algo esta actividad? Se detuvieron 3. Justo gracias a las cámaras se dio cuenta que 2 de ellos no había elementos para ya ejercer una detención definitiva. Uno sí ya está en prisión preventiva oficiosa, entonces está detenido, no ha obtenido su libertad porque tiene que enfrentar el proceso. Es muy importante... ¿Y ahorita bajo qué delito se le está imputando? Bueno, por la agresión que recibió la persona, la Fiscalía está trabajando... Por lesiones, pero menores de 15 días, entonces es un
tema que puede verse implicado en muchas cosas y no va a llegar a ninguna sanción efectiva. Decir que nos vamos a apurar para que el tipo penal esté lo antes posible, pero es que eso no va a solucionar absolutamente es muy importante nada. Esa detención por la información. O sea, algo que sido, yo creo que a raíz de esa detención ya anda la fiscalía en eso, porque, y también rastreando los resultados de los exámenes toxicológicos. Porque otro comentario que me llamó la atención, Roy, era que decía, es que a ver, usualmente el metro va lleno, va muy lleno de gente. Si te pinchan, pues gritas y estás en un espacio cerrado en donde no se puede escapar la persona. Y decía la gente, pues ¿por qué no avisan? Y entre todos los agarramos y demás. Bueno, ahí ya es un poco más de justicia por mano propia, pero lo que voy es si realmente se puede detener a alguien por esto, Roy. Pues es que ese es el tema. O sea, yo defiendo que no sirve generar delitos por estas situaciones si no vamos a atender la problemática. Mira, el robo en el metro, justamente en estas aglomeraciones, pues se da de manera cotidiana. O sea, te sacan el celular, te sacan la cartera y ni siquiera te das cuenta de quién es. O si te das cuenta, pues volteas y por supuesto que está lleno de gente. O sea, son modus operandi que ya lo tienen muy trabajado. Y eso pues sigue habiendo. Aquí dicen, no, van a haber 5,800 elementos. Pues ya probamos cómo llegó los 6,000, 8,000 de la Guardia Nacional, que ahí nos importaron para agarrar a una señora ahí que tiró unas aspas. 5,800 elementos se oyen muchos, pero si hablamos de casi 200 estaciones que tiene el sistema, 194. ¿Y de cuántos usuarios por día? De los usuarios nos da, si tomamos en cuenta que van a ir al menos en 2 turnos, nos da como 15 policías por estación. O sea, también hay que ver el nivel de atención que se les está dando, por eso se oye sumados a los que ya están en la estación. Pues está uno, o sea, no tampoco es que nos llegan, son 16, les concedemos uno con más. Accesos controlados, pero la gente que usa el metro no me dejará mentir que no es menor. O sea, la gente que usa el transporte público sabe que el transporte más seguro de la red de transporte público de la ciudad es el metro, porque sabes que saliendo de la estación pues va a haber un policía. Si sientes un pinchazo, una situación de este tipo, sabes a quién te puedes dirigir. Esa es la razón de meter más elementos de seguridad. Que yo creo pero que de aquí a que salgas y ya vayas con el policía, ya se te peló la persona. Y es por difícil. Supuesto, por eso no puedes hablar de que ya vamos a solucionarlo tipificando una pero se va a poder combatir de mejor forma, porque fíjate que todos los crímenes y delitos que suceden en el metro, que hay que analizarlo, muchas veces quedan impunes porque se escapan, porque en lo que va una mujer a buscar a quien lo acosó, ya se fue y que le explica el policía. Entonces sí tiene que haber otro tipo de seguimiento a esas personas que después, quienes son víctimas o sufren alguna violencia en el transporte público, denuncian, y que se pueda llevar a la acción de ir a aprenderlo y a ver qué tipo de comitiva de delitos se efectuó. Pero sí se necesita mayor actuación y rapidez. Oye, Pablo, ¿y estos 16 elementos que van a estar en cada estación van a estar solo en la estación como tal o dentro de los vagones o cómo va a ser? En ambas modalidades. De hecho, incluso lo decía hace un momento, va a haber gente sin uniforme que va a estar de policía encubierto dentro de los trenes. Digo, sería difícil desplegar a un policía por andén y no sé si eso solucionaría de fondo la situación, como bien se decía en esta mesa. O sea, no es solo más presencia de la policía, es coordinación entre la Fiscalía, entre el gobierno de la ciudad, el sector salud, para darle seguimiento a quienes ya sufrieron este pinchazo, saber qué sustancia es, qué se puede hacer, un seguimiento para ver qué consecuencias tuvo en la salud. Entonces, no es tampoco más policías por más policías, que sí se está haciendo igual. Son varios elementos. Nosotros vemos bien lo del tipo penal porque le va a dar herramientas a la Fiscalía para actuar. Hoy y a la gente que ya hay una persona detenida y las que vengan pues tendrán más herramientas, un nuevo tipo penal para poder vincular en su caso, judicializar las carpetas, y nos vas a ayudar a saber qué pasó, de dónde sacaron estas agujas, esta sustancia. O sea, hace falta reconstruir el caso y más información, obviamente. ¿Cuál es la magnitud real de este modus operandi? ¿Qué es lo que se tiene de información, Roy, hasta ahorita? Pues es que justamente no hay información. Los detenidos, pues hay solamente, de todos los 60 casos, pues solamente hay uno. Los otros no pudieron comprobarlo. Entiendo que además son muy pocos casos, porque lo acabas de comentar, son alrededor, si no me dejarás mentir, menos de 10 casos que han agarrado en flagrancia, o sea,
que estaban ahí cometiéndolo o posterior, a partir de algunos análisis. Los demás pues son porque han actuado de manera sospechosa, entonces lo revisan y tienen algún objeto. En realidad pues no tenemos mayor información hasta el día de hoy. Lo que es positivo, como dice Tania, pues es que ya lo hayan reconocido. O sea, ¿hay por qué estar preocupado y andar más precavido en la calle? Yo creo que eso es siempre. O sea, ya en esta ciudad, a esas alturas, siempre hay que tener la precaución, siempre hay que estar más alerta. Pues o sea, así vivimos en la ciudad y estamos acostumbrados. Yo creo que pues hay que tener mucho más cuidado en lo que las autoridades pues logran explicar qué es lo que está pasando. Cuando investigué de este caso de pinchazos con estudios comparados de derecho, investigué y reconocí que en Reino Unido hubo más de 1,200 casos en un año, también hubo más de 1,000 en Francia. En España creo que fue donde hubo más de 2,000 casos de pinchazos. Entonces, antes de que escale esto en la Ciudad de México, que se está empezando a ver, creo que es importante actuar. ¿Y en esos países para qué lo utilizaban? Justo como móvil de otro delito. Y está muy claro que al final del día que adormezcas a una persona, que la sometas con algún estupefaciente, con una droga, para adormilarla o para que esté aletargada, que se le duerma alguna parte del cuerpo, es para inhabilitar una reacción y poder cometer otro delito de mayor facilidad. Entonces sí está reconocido en otros países, como estos países, también en Alemania, como un móvil para llegar a otro delito. Y antes de que sea una crisis mayor, porque en México siempre vemos que las autoridades actúan cuando ya el problema tiene una magnitud impresionante, cuando ya se trata de miles de casos, y hoy que se tratan de menos de 100 casos ahorita, que son las denuncias formales, pero que eso no implica que no sean más. Creo que es importante actuar con esta firmeza para que no sea un problema más adelante. Si de por sí en México y las mujeres y las jóvenes o las personas en general pueden llegar a desaparecer, son secuestradas y son objetos de muchísimos crímenes al día, si agregamos esta movilidad y que lo vean como un atractivo para poder cometer esos delitos, estaríamos en un gran riesgo. Entonces, para mí es muy importante crear este tipo penal para inhibir y que sea un mensaje fuerte, como cuando se dio el mensaje del acoso en transporte público, que también fue una iniciativa que presenté en la legislatura pasada y se aprobó por unanimidad, porque al final del día necesitamos llegar con un mensaje claro al transporte público y desincentivar este tipo de acciones. Mencionabas hace rato que los partidos de oposición estaban tomando una postura propagandística. ¿Qué es lo que están haciendo y quiénes en específico? Bueno, llegaron incluso actores de Acción Nacional a decir, te van a secuestrar en el metro. Con esas palabras, secuestrar. Hablaron de secuestro cuando no hay una sola denuncia que haya derivado en secuestro, por fortuna, ni siquiera en violencia sexual, por fortuna. De nuevo decimos, no minimizamos, si fuera un solo caso y robo nos ocupa, pero creo que también es irresponsable sembrar delitos que no existen y hablar de situaciones... posible psicosis que se podría generar. Porque genera justamente mucho miedo. Hablaba, por ejemplo, la fiscal de un caso en el que pues una persona de manera pues por mala suerte traía los palillos que compró en el súper por fuera y se le salió uno y se pues picó otra persona, pero fue involuntario. Del metro. Como hay cámaras en el metro, pudieron constatar que fue involuntario, la persona salió, no está hoy detenida. Pero lo que voy es la que sintió el pinchazo, pues obviamente estaba muy preocupada. Entonces, creo que hay que ser responsables, dar la justa dimensión de las cosas a la ciudadanía, y es el llamado que hacemos, ¿no? El gobierno está actuando, está ocupado, y creo que como actores políticos no hay que contribuir a la desinformación. Sí, yo estoy de acuerdo en esa postura. No hay que contribuir a la desinformación, hay que exigirle a la autoridad que mejore las condiciones. No es el único delito que se comete al interior del metro, por supuesto que es el sistema más seguro, pero no es infalible, y hoy lo vemos con estas cosas. También sigue habiendo robos, sigue habiendo acoso, sigue habiendo violencia, y esos son de los grandes problemas que no se han venido solucionando con propuestas reales, ¿no? Hoy nosotros, el Movimiento Ciudadano, creemos que los tipos penales no solucionan si no hay esquemas preventivos, si no hay una verdadera un sistema de seguridad al interior del metro, al interior de los vagones. Y eso sí puede cambiar la realidad y la seguridad al interior del metro. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esta situación, que ojalá ya termine para tranquilidad de todos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos. Es jueves de Mirada Latinoamericana. Daniela Pacheco, bienvenida.
Gracias, Pedro. Como siempre, es un gusto estar aquí. Oye, cuéntanos de este anuncio del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre una reforma migratoria al estilo Donald Trump. Pues prácticamente, ¿no? Ya copiándole todo a Donald Trump. Entre Milei y Noboa, ¿quién se lleva el premio al más copión a Trump? Sí, justamente hace algunas semanas hablábamos de presidentes sin estilo propio y aquí hay un gran ejemplo. Y básicamente estamos hablando de una reforma migratoria por decreto para evitar todo el proceso legislativo ordinario, lo cual obedece básicamente a una estrategia política electoral. Evita el Congreso donde su partido, La Libertad Avanza, no tiene la mayoría y donde podría evidentemente enfrentar una oposición significativa, y permite implementar cambios de inmediato sin negociar con otras fuerzas políticas. Además, estamos hablando que el gobierno de Milei justifica el uso del decreto argumentando que hay una situación de urgencia en materia de seguridad y uso de recursos públicos por parte de extranjeros. Sin embargo, estamos hablando de un decreto que debería aplicarse solamente en casos excepcionales donde el Congreso no puede legislar a tiempo. Evidentemente, lo que busca Milei con esta medida es reforzar esa imagen entre un sector mucho más conservador, anti-inmigrante. Entonces, es inevitable, como bien lo decías, pensar que está imitando esta estrategia implementada por Donald Trump, por Jair Bolsonaro, con quienes Milei se identifica, al menos ideológicamente. Ahora, en octubre va a haber elecciones legislativas y este decreto obedece a un instrumento político para capitalizar ese apoyo electoral, sabiendo que el tema migratorio es uno de los que más polariza a la sociedad y moviliza a una base mucho más conservadora. ¿De qué trata el decreto en definitiva? Introduce varios cambios clave en materia migratoria, pero además obliga a los extranjeros y extranjeras no residentes a pagar por la atención médica, es decir, mete cambios que no obedecen directamente a temas migratorios. ¿Qué tiene? Deportación expedita, se facilita la expulsión de extranjeras y extranjeros con antecedentes penales o que cometan delitos en Argentina. Hay restricciones para la ciudadanía, obtención de la ciudadanía va a requerir una residencia continua de 2 años sin interrupciones o una realización de una inversión significativa en el país, esto que se ha puesto de moda en varios países del mundo. Cobro por servicios públicos, los extranjeros no residentes van a tener que pagar por servicios de salud y educación pública, rompiendo con una tradición de gratuidad que se mantenía desde hace varias décadas en la Argentina. Desde que Milei asumió el poder, cerca de 5 provincias han empezado a cobrar por la atención sanitaria a aquellos pacientes que no residen en el país. El último fue la ciudad de Buenos Aires. Y aquí hay un dato, digamos, que tumba esta supuesta necesidad u urgencia de cobrar, y es que los extranjeros representan menos del 1% de los usuarios del sistema público de salud, según las mismas cifras oficiales. Y además se le va a exigir a los inmigrantes demostrar ingresos suficientes, presentar antecedentes penales limpios y contar con un seguro médico para ingresar al país. Este último requisito es una cosa un poco difícil, especialmente para los estudiantes que han buscado en Argentina acceder a educación superior gratuita y de calidad que no han podido hallar en sus países de origen. Además, el gobierno de Milei quiere que las universidades públicas sigan el mismo camino de los hospitales y comiencen a cobrar a los extranjeros. Aquí hay un tema, se supone que va a ser un tema de autonomía, teniendo en cuenta que las universidades son entes autónomos. Sin embargo, si uno piensa en los recortes a los fondos públicos que se le ha dado a las universidades, pues termina no siendo un tema tan autónomo. Entonces, ¿cuál es el trasfondo? ¿Es meramente algo populista para llegar mejor a las elecciones legislativas? Sí, por supuesto. Estamos hablando de medidas que se producen en un contexto electoral, elecciones legislativas programadas para octubre del 2025. Además, mira quién anuncia las medidas. Es el portavoz Manuel Adorni, que además también es candidato del partido oficialista La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires. Es el encargado de comunicar estas reformas, como ya nos tiene acostumbrado Javier Milei. Él es quien hace los anuncios incómodos del gobierno. Y el endurecimiento de la política migratoria lo que busca es captar votos en sectores preocupados o creen estar preocupados por el uso de servicios públicos por parte de las personas inmigrantes, cuando las cifras te dicen que hay un menos del 1% de uso de recursos públicos por parte de las personas
extranjeras que viven hoy en la Argentina. Así que evidentemente estamos frente al uso político, electoral, estratégico de este tipo de medidas, así como se ha hecho en países como Estados Unidos, así como se ha hecho en países, inclusive tú lo mencionabas al inicio, como el mismo Ecuador. Claro, caray, pues bueno, así las cosas. Gracias, Daniela. Como siempre es un gusto, Pedro. Y hoy llegó a Turquía el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para avanzar con las negociaciones de paz con Rusia, pero debido a que Rusia solo mandó una delegación y no asistió Vladimir Putin, el mandatario ucraniano dijo que no participaría y solo estaría su delegación. Lo que se busca en las negociaciones en Turquía es que haya un alto a la guerra y se llegue a la paz, pero parece que llegar a acuerdos será difícil ante este panorama. Pausa, ya volvemos. Axel Sánchez, bienvenido. Hola Pedro, muy buenas tardes. Oye, que pudiste platicar con el presidente de Bosch en México. Así es, mira, déjate comento, justamente fue el reporte anual de Bosch en México, donde hablaron de las perspectivas que tienen y cómo han ido cerrando estas inversiones en el país por más de 1.900 millones de dólares. Justo este año todavía estarán aplicando una inversión de alrededor de los 100 millones de dólares. Sin embargo, uno de los detalles que platicamos con él es cómo México se puede sumar a la carrera de los semiconductores. Esto que recientemente el gobierno federal quiere agregar al TEMEC como un capítulo especial, y él ve como un principal reto la generación de un talento. Veamos. Es importante elevar el nivel de educación, pero somos un productor número 4 en autopartes. En base de eso podemos desarrollar más y tenemos que desarrollar más la formación dual, la educación en universidades con los últimos tecnologías. De hecho, Pedro, él menciona, y en un ejemplo muy básico, que el talento para los semiconductores es como jugar o querer jugar la Champions League, y en México apenas estamos en una liga regional. Así de grande es la diferencia del desarrollo de talento en el país que se requiere para los semiconductores y que va a ser el principal reto que va a enfrentar México cuando esté negociando con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio. Y retomo lo que acabas de decir, pero en modo de pregunta, ¿qué se requiere? Justamente lo que él hablaba es que muchas de las formaciones que se hacen en las universidades siguen siendo de técnicas que todavía no son muy avanzadas. Y lo que ellos proponen es que las formaciones de los futuros ingenieros en electromecánica, en mecánica, en electrónica, se haga de forma dual con las empresas que van desarrollando estas tecnologías. Justamente Europa, y esto nos lo comentaban gente de Banco Base, son los principales inversores en México que quieren apuntalar estas inversiones, no necesariamente chinas, Ojo, que eso es lo que muchos pensábamos que iban a venir, no, son empresas europeas. El tema es que no encuentran el talento y también lo que les preocupa son suministros básicos como el agua, que tanto ahorita se ha vuelto también un tema importante con el tema de las sequías, principalmente en el norte del país. Claro, pero entonces para que podamos producir esta nueva generación de ingenieros capaces de entrarle a la Champions de los semiconductores, pues tendrá que pasar un tiempo, ¿no? Considerable. Y de hecho, pues tenemos una base considerable de ingenieros, según datos del mismo Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, hay alrededor de 590,000 ingenieros ya graduados en mecánica y electromecánica. La cuestión es que no tienen los conocimientos fundamentales que se requieren para los chips, que eso pues es otro desarrollo y que las empresas pues van a tener que formar y que se pueden tardar incluso de 3 a 4 años. Entonces, digamos, si nos vamos hasta el origen, tendría que venir desde las propias universidades un cambio en la formación. Así es, en las mismas universidades, pero que también las universidades busquen las alianzas, no nada más públicas, o sea, no nada más privadas, sino que también las públicas se sumen y que busquen estas alianzas con las compañías. Muchas empresas automotrices, principalmente europeas como BMW, han buscado estas alianzas precisamente para especializar a los jóvenes y los no tan jóvenes también. Exactamente. Axel, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.